Bueno, ya volvió la luz. Esperemos a que lleguen los otros. Esperen un momento y ya iniciamos nuevamente. Ok, listo. ¿Dónde estábamos trabajando? Acá. Cerrar. Bueno, algunos ahorita para el interno me preguntaron que si podía volver a explicar qué era lo que habíamos hecho acá, porque no entendían lo del calor generado. Lo expliqué tal vez muy rápido. Entonces ya vuelvo a explicar esa parte. A ver. Si ya entró la persona que me preguntó, no entra, bueno. Voy que esto queda grabado. Entonces, me preguntaron que cómo era lo del calor generado. Entonces vamos a ver aquí los documentos. Este creo que es. Y vamos a volver a hacer los cálculos que hicimos ahí y de paso los rectificamos. Entonces, esperen, déjenme, me tomo una pantallazo. Listo. Entonces, nosotros... esperen. ¿Qué le pasa al reloj de esto? Ya. Ay, Dios. Bueno, vamos a volver a explicar esto de lo del calor generado. Si se dan cuenta, nosotros no nos dicen de cuánto es la longitud de esta tubería. Bueno, de este conjunto de cilindros que están ahí acoplados. Como nosotros no tenemos la longitud, entonces nosotros tenemos que calcular todos los calores en función de la longitud. Vuelvo tengamos un momento para aclarar la nomenclatura. El calor así es calor total, el calor así es calor por unidad de longitud, calor por unidad de área y calor por unidad de volumen. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular todos los calores por unidad de longitud. Esa nomenclatura también sirve para las resistencias, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que nosotros, desde este punto, hay una temperatura máxima. Se genera calor de tal forma que hay calor para allá y que hay calor para allá. Entonces, eso representado en un diagrama térmico está puesto acá. Tenemos la temperatura máxima. Desde ese punto empieza a generarse calor. Entonces, detengámonos un poco a explicar qué es lo que pasa, porque eso, digamos que cuando uno entiende bien el fenómeno interno que está sucediendo, pues le es más fácil. Aquí va a haber un punto de máxima temperatura, de donde empieza a conducirse calor hacia este punto que se llama temperatura 2 y hacia este punto que se llama temperatura 1. Entonces, ¿qué pasa? Ese calor viene hasta acá, pero de aquí se sigue conduciendo hasta afuera. Pero, ¿qué es lo importante? Que si yo tomo un elemento diferencial de acá y lo extraigo, yo ahí que voy a tener, yo voy a tener que entra un calor R, sale un calor R más DR, ¿sí? Pero aparte tengo que, cuando yo haga el balance de energía, energía que entra menos energía que sale, más energía que se genera es igual a cero. Entonces nosotros sabemos que aquí se genera energía. Entonces quiere decir que la energía que entra es diferente de la energía que sale. La energía que sale, pues cada vez va a ser menor, ¿sí? Si miramos, perdón, cada vez va a ser mayor, ¿sí?
O sea, en este punto hay un nivel energético, aquí más y más, que en cada punto va a haber más calor. O sea, en este punto vamos a tener un calor 2, que es el calor 2 total. O sea, desde este punto hasta este punto, en cada elemento diferencial se fue agregando una parte de calor. Y ya en este punto empieza a salir calor constante. Entonces, el calor generado del que se habla en la fórmula por unidad de volumen es todo el calor que puede generar el elemento que, valga la redundancia, está generando calor. Entonces, lo que se hace es, ya sabemos que ahí se genera un calor y el proceso de generación de calor se da entre este punto, o sea, en la periferia, estas son las fronteras y durante todo este camino se genera calor. De aquí para acá se genera el calor 1 y de aquí para allá se genera el calor 2. Entonces, calculamos todos los calores por unidad de longitud porque ya sabemos que no tenemos longitud. Entonces tenemos el calor 1. Calculamos el calor 1. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros tenemos dos resistencias, calculamos las resistencias, calculamos la resistencia total, calculamos el calor con delta T dividido en la resistencia total. Listo. Lo mismo hicimos con el calor 2, encontramos el calor 2 y aquí está el calor 2. Ahora, esos calores son por unidad de longitud. Entonces, si yo sé que calor 1 más calor 2 es igual a calor generado, pero yo tengo calor 1' y calor 2'. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que entonces, para hallar calor 1, si calor 1' es calor 1 dividido en la longitud, pues nosotros para calcular el calor 1 necesitamos la longitud. Entonces por eso nos queda calor 1' por longitud más calor 2' por longitud igual a calor generado. Y de ahí pues sacamos simplemente factor común L. Entonces calor 1' más calor 2' por la longitud igual a calor generado. Esa es la ecuación que tenemos ahí que de pronto no habían entendido muy bien. Pues de ahí simplemente a nosotros no nos interesa el calor generado, sino el calor generado volumétrico. Entonces nosotros ya sabemos que el volumen de ese elemento, que es un elemento así, será el área de la base, que será esto de acá. Y el volumen pues será área por longitud, ¿no? Entonces, de ahí las longitudes se cancelan, calculamos el área y bueno, el calor generado que ya habíamos tenido. Entonces, eso era pues para que tengamos en cuenta qué fue lo que hicimos. Ahora, yo les estaba diciendo aquí una mentira porque nosotros hicimos bien. El sistema de referencia sí puede estar por fuera del elemento que está generando. No hay ningún problema. Es mejor incluso dejarlo ahí. O sea, el sistema de referencia no tiene que ser obligatoriamente un punto que esté dentro del proceso de generación. No pasa nada. El sistema de referencia que tenemos está bien. Entonces, hasta ahí, pues todo bien. Entonces, ¿qué es lo último que nos falta? Tenemos C1, tenemos calor generado. Entonces, lo mismo, nosotros podemos decir que calor 1 es menos K por área por dt en dr. Y como nosotros ya tenemos calor 1, pues entonces simplemente calculamos el dt en dr. Pero ahora, importante, este dt en dr no es una constante, es una función. Entonces, si vamos a igualar esto a calor 1, entonces va a ser dt en dr evaluado en r igual a r1. Entonces, primero hallamos ese dt en dr. Entonces, dt en dr, nosotros habíamos deducido que dt en dr era menos calor generado por el radio sobre 2 veces la conductividad más C1 sobre R. Entonces, menos calor generado volumétrico sobre 2 veces la conductividad por R más C1 sobre R. Ya tenemos C1, ¿no? Entonces, de acá podríamos decir que dt en dr es menos calor generado sobre 2 veces la conductividad por R1, bueno, ahorita, bueno, sí, por R1, que es, bueno, evaluado en R igual a R1, que es 40 sobre 1000, más C1, que es 21 por
por calor generado sobre 9163K menos 500.000 K por 4.000, no, sobre, ¿no? Bueno, pues como es sobre R, acá sobre R, pues queda por 1000 sobre 40. Y acá nosotros, pues tendremos de incógnita la conductividad. Pues podemos reemplazar de una vez todo para ver cuánto nos da. Entonces, de ten de R evaluado en R igual a R1 será menos calor generado. Entonces, menos 4.0522 por 10 a la menos 6 por 40 dividido en 2000 por la conductividad, ¿sí? Más, bueno, esto realmente es mejor dejarlo separado, ¿no? Entonces, 21 sobre 91,63 por 1000 sobre 40, que eso está multiplicando a todos, por calor generado, que es 4.0522 por 10 a la 6, aquí es por 10 a la 6, no a la menos 6, sobre la conductividad. Bueno, si alguien no sabe qué fue lo que hicimos, esto lo multiplicamos aquí con esto. Entonces, 10.000 sobre 40 por 21 sobre 91,63. Reemplazamos calor generado y quedó sobre conductividad. Y aquí menos 10.000 sobre 40 por 500.000 K sobre 91,63K. Entonces, depende de R, cuando R vale R1 será. Entonces, sumemos esto. Menos 4.052, ¿qué? Menos 4.0522 por 10 a la 6 por 40 dividido en 2000 por 10 a la 6. Entonces eso me da menos 81.000, menos 81.044 es que me da. 81.044 sobre K más bueno, aquí tengamos, porque esto es aquí en paréntesis, 21 por 1000 por 4.052 por 10 a la 6. Por favor, si alguien más tiene calculadora para que me ayude con los cálculos y comprobarlos. Entonces me da más 232.161.95 sobre K menos 1000 por 40 de 1000 por 500.000 dividido en 40 por 91,63. Entonces me da 1364.182. Porfa, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo también. 232.161.95 menos 81.044. Entonces me queda 151.117.95 sobre K menos 1364.182 es el de T en DR. Y eso será igualado entonces a menos K, ¿cómo es? Calor 1. Entonces, ¿cuánto nos dio el calor 1? Nos vamos acá. Calor 1 nos había dado 9.539.2. 9.539.2. Entonces,
9.539.2. Rectifiquemos. Sí. Entonces, calor 1 será 9.539.2 por la longitud. Entonces, 9.539.2 longitud es igual a menos la conductividad por el área. Pero, ¿cuál es el área? El área sería... Entonces estaríamos hablando de esta área de acá, que es la del radio 1, ¿no? Y entonces esa área superficial sería 2 pi RL, o sea, 2 pi R1L. Listo. Entonces menos K por 2 pi R1L por el de ten de R, que es 15117.95 sobre K menos 1364.182. Entonces menos K por área por dt en dr. Listo, y ahí solo tenemos como incógnita acá. Entonces L se va con L. Entonces nos queda 9539.2 igual a menos 2 pi, bueno, a menos K. 2 pi R1 sería 2 pi por 40 sobre 1000. Me da 0.2513. 251327 151.117.95 sobre K menos 1364.182. Si nos llega a dar una conductividad negativa es simplemente porque de pronto cuando hicimos calor 1 igual a menos K por área por dt en dr, no debíamos poner el menos porque este menos solo indica que va contrario al movimiento de, bueno, contrario a el calor fluye de una fuente de alta temperatura a una de menor, entonces si nos llega a dar negativo es porque no debíamos haber puesto el menos, pero bueno, eso ya lo revisaremos. 9539.2 es igual a, entonces, 0.251327 por 151.117.95. Esto me da menos 37.980, ¿sí? 80 más, bueno, 1364.182 por 0.251327 se llama 342.86K. Entonces la K sí nos da positiva. Entonces la conductividad será 9539.2 más 37.980 dividido en 342. Y listo, tenemos la conductividad de ese elemento. 9539.2 más 37.980 dividido en 342 nos da una conductividad de 138.94. O sea, una conductividad aproximada de 140 vatios metro Kelvin. Y damos solución a todo el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Interesante, ¿no? Ejercicio tipo parcial. No sé, ¿alguien tiene algo por decir, por preguntar? ¿Todo está claro? Bueno, entonces, revisemos inicialmente ahora el ejercicio del profe Yesid de transitorio y luego revisamos el del semestre pasado que tiene, bueno, para no saltar a transitorio porque eso es saltar de tema y después regresar. Revisemos en el libro acá el ejercicio del semestre anterior.
Y si alguien hay aquí que sepa hablar inglés, me ayuda a traducir lo que dice el ejercicio porque yo sí soy bien malo en eso. Creo que era este. No, ese no era. Bueno, este ya está por ahí en YouTube para que estudien hoy, para mañana, por si de pronto no vemos aquí aletas. Pues que no veo el ejercicio del parcial del semestre anterior. Era algo similar a esto, ¿sí? Generaba calor y aquí después se hace el resto. Pero creo que sí era este. Una varilla de diámetro tal, con conductividad térmica de tanto. Temperatura de la pared, 200. Longitud, 200. Bueno. No, era mejor para ganar tiempo, porque esto va hasta las 6. Ya faltan 50 minutos. Bueno, mejor miremos acá. Yo tengo una parecida. Esa está. Por si le llega a salir un ejercicio de estos donde, bueno, aquí lo que vamos a manejar es. Será que quedó mal. Esta no era. Es esta. Bueno, voy a explicar sobre este para de pronto los que no habían visto el video rápidamente y si paso a transitorio. Bueno, normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de aleta y a veces los ejercicios, digamos, donde hay muchas aletas y la efectividad de la aleta, pues realmente son los ejercicios más sencillos, porque son los ejercicios donde más se aplica este concepto de aletas y pues aplicar los conceptos de efectividad y eso pues es relativamente sencillo. Lo que ha mostrado la tendencia es que los profesores ponen este tipo de ejercicios donde ustedes tienen que deducir algunas fórmulas o algunas cosas adicionales. Entonces, en este proceso hay generación de calor, ahí hay una aleta. Entonces, como bueno, vuelvo y repito, si ustedes saben perfectamente calcular el calor que sale por una aleta, calcular la distribución de temperaturas de una aleta, ustedes pueden hacer cualquier ejercicio con 1000, 2000 o 3000 o 40.000 aletas porque lo que resta es simplemente, si ya tiene un calor, con la efectividad de la aleta, puede sacar el calor total transferido y listo, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, pues básicamente era derivar una expresión para encontrar la temperatura de base, una expresión para determinar esta temperatura sub cero, temperatura de acá, y al final, pues, usar los valores numéricos para encontrar una distribución de temperaturas. Entonces, ¿qué se hacía acá? Empezando que había un caso, era uno de los casos típicos de aleta que tenemos aquí en las tablas. Entonces, pues se podía usar la ecuación y ya. Pero ¿qué pasa cuando de pronto no es uno de estos casos? Pues simplemente uno lo que hace es
pues llegar a la ecuación diferencial y resolver. Sin embargo, los ejercicios siempre van a ser o este caso de aleta infinita o el caso de la punta diabática. Este es el que más se usa, pero entonces hay que tener en cuenta algo. Si ustedes van a usar punta diabática, pero no están seguros que es punta diabática, o lo quieren considerar punta diabática, no trabajen con la longitud geométrica real de la aleta, sino que van a trabajar con una longitud que se llama la longitud corregida, que ustedes van a encontrar en tablas cuánto va a ser la longitud corregida en cada uno de los casos. Un muchacho me había preguntado, aquí hablando sobre todo, que por ejemplo, cuando tenían un tubo y tenían aletas anulares, eh, siempre cuando calculaban el área superficial de la aleta, me preguntaba, pero ¿por qué calculan esta área, calculan el área de abajo, la suman y listo? Entonces me preguntaba, ¿por qué no le calculan esta área? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le calculan esa área? O sea, si ustedes van y buscan en el libro, si esto es un radio 1 acá, y la exterior es un radio 2, le dicen a usted, es el área de aleta es 2 veces, porque son dos caras, por pi, por R1 corregida, R2 corregido al cuadrado menos R1 al cuadrado. Entonces yo le decía a él, mire, la R2 es corregida. ¿Y por qué es corregida? Las aletas se diseñan para que en la punta no se transfiera calor. Ese es el objetivo de la aleta. Entonces, el modelo matemático establece que lo que uno mejor puede hacer, la aproximación más cercana a la realidad, es decir, que en la mayoría de los casos la punta es adiabática, pero se corrige esta expresión radio. Entonces, ¿qué hace esa corrección? La corrección lo que hace es que toma una parte del área que en teoría no transfiere calor porque no es su función y se le agrega el radio. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una aleta longitudinal, la longitud corregida, si no estoy mal, es la longitud normal más la mitad del espesor. Entonces, en un ejemplo que tuviéramos una aleta así longitudinal, lo que está diciendo es que el área de transferencia de calor, porque ustedes esa longitud, pues también, pues cuando vayan a calcular áreas superficiales, pues también tienen que hacerlo con la longitud corregida. Va a hacer toda esta área, incluyendo la mitad del espesor. O sea, es como si ustedes tuvieran una aleta con esta longitud normal, pero que la asumen adiabática y es como si cogieran este espacio que tiene acá y lo desdoblaran y se lo agregaran a la aleta. ¿Sí? Entonces tienen la aleta y este espacio aquí de la mitad, ustedes lo desdoblan y le genera un poquito más de longitud. Entonces, ese es el modelo, perdón, que se utiliza normalmente para establecer pues las condiciones de la aleta y la otra pues que es digamos que sea aleta infinita. Los otros dos casos pues son para joderlos realmente, para que ustedes tengan un caso un poco más complicado, pero pues al final pues simplemente todo es resolver la ecuación diferencial, resolver las condiciones de frontera y ya sale. Entonces, acá lo que se hacía era que gracias a que nos decían que la asumiéramos como una aleta de alta longitud, entonces nosotros podíamos utilizar esto que era el caso D. Entonces, en el caso D, nosotros simplemente ya tendríamos cuánto era el calor que iba a transferir una sola aleta. Aquí esta tabla nos representa el calor y aquí nos dicen que es M y aquí pues nos dicen exactamente cuánto es M. Entonces, en este ejercicio, digamos, a ustedes les puede aparecer un ejercicio así diferente. ¿Y en qué cambiaría? Pues simplemente, yo les decía, le pueden poner que aquí hay un sol que está irradiando calor hacia la superficie de la aleta y si esa es la condición, pues ustedes esta tabla ya no la pueden usar. Ahora bien, ¿cómo se analiza cualquier tipo de aleta? Ustedes ya saben, por los otros videos que hemos hecho, ustedes sacan un elemento longitudinal y ustedes siempre en ese elemento longitudinal tienen que analizar los calores diferenciales. Entonces, que hay un calor X y el calor que sale después se suele llamar calor X más delta X. Y bueno, en el caso inicial en donde no está el sol ahí, entonces yo lo único que tendría es que hay un calor de convección que sale y no tendría nada más.
Entonces de ahí es donde sale que calor X es igual a calor X más delta X por más calor de convección. Y ustedes resuelven esa ecuación diferencial y las condiciones de frontera y listo, llegan a esta M de acá. ¿Sí? Pero entonces cuando ustedes esta ecuación diferencial no la tienen así, sino que además le tienen que agregar un calor que está entrando, digamos, por irradiación del sol. Entonces ustedes tienen que agregar un elemento más y entonces esa ecuación diferencial se le cambia. Pero entonces, lo que ustedes pueden hacer es revisar los videos anteriores para ganar tiempo, en donde yo hago toda la deducción de cómo se haría una ecuación diferente. Acá pues básicamente lo que se hace es calcular el calor, lo mismo que les vuelvo a decir acá. Aquí en cada punto donde hay generación de calor, el calor es diferente. Es como si estuviera cargando esta punta de energía. Entonces, la va cargando de a poco, en cada punto le agrega más energía, más energía, más energía, sí, o sea, algo que va subiendo, 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 y aquí en este punto, este es el valor energético. Entonces, el valor que sale acá, que es todo el calor que transfiere la aleta, o sea, el calor de aleta, es completamente el calor generado, ¿sí? Entonces, por eso aquí ponemos que es el calor generado. Entonces, aquí pues toda esta deducción también está en lo de YouTube, pero pues eran como cosas que había notado que en el video no se habían dicho y que era necesario hacerlo, entonces ven este video y van a entender mucho sobre aletas. Y bueno, quedan 10 minutos para la otra parte, entonces vamos a resolver el ejercicio del profe Yesid, a iniciar a resolverlo. Y todas las consideraciones que yo lo resolví así, no, puede que de pronto esté mal. Si alguien sabe si está mal, me avisa. Entonces, aquí yo tengo por acá guardado el PDF. Un momento. Ay, no sé dónde está. Espérenme un momento, lo busco ya. Tiene el audio cerrado. Discúlpenme. ¿Qué será el ejercicio? Entonces, lo que estaba preguntando era que uno siempre debe leer completamente los enunciados porque los enunciados les dan datos que pues no están así como tan a la mano. Y que pregunto que para ustedes, ¿qué quiere decir este dato agitado? O sea, que es un tanque sellado y agitado con 100 litros de agua. Que el calor se está siendo como uniforme para con No, no el calor, la Genera temperatura. eso, la temperatura. Eso quiere decir que si yo tengo un cilindro de agua, porque eso es básicamente el cuerpo que yo voy a tener, un cilindro de agua, voy a tener la misma temperatura en todos los puntos. Sí, cuando él está perfectamente agitado, estoy diciendo que en cualquier punto que yo
tome la temperatura, voy a tener, pues, la misma temperatura. Entonces, ¿en qué procesos o cómo se llama ese proceso en donde por tener en el mismo punto toda la, o sea, a nivel espacial tengo la misma temperatura? Ese caso, ¿cómo se llama? Sistemas concentrados. Sistemas concentrados. Entonces, este era un sistema concentrado. Ahora, ese sistema concentrado es muy interesante porque cuando hablamos de sistemas concentrados a nosotros nos enseñan que tenemos un fluido, ¿no? Y sumergimos, digamos, una pieza de metal a ese fluido. Y entonces, cuando hacemos el balance de energía, nosotros decimos, listo, bueno, lo que permanece constante, las propiedades que permanecen constantes son las del fluido. Y la temperatura que cambia es la del sólido que agregamos. Entonces, en este caso es al contrario. El cuerpo que está en estado transitorio es el fluido, es el bloque de agua. Y lo que permanece constante es la temperatura del serpentín, que en este caso vendría siendo el elemento, el sólido que estaría ingresando al sistema. Entonces, ¿qué pasa con respecto al serpentín? El serpentín, siempre que trabajemos serpentines, lo que uno suele hacer es pensar que el serpentín, o sea, así en un análisis completamente rápido y digamos que también pues, se acepta mucho, ya cuando se quiere llegar o sea, al nivel de detalle del diseño del serpentín no está para este curso, ¿sí? Pero entonces lo que uno dice es que el serpentín, ¿cómo se construye? Es como si ustedes tuvieran un alambre demasiado largo, pero demasiado largo, ¿sí? De una longitud y un diámetro determinado. Lo que empieza a hacer es darle vueltas, ¿no? Entonces aquí viene y lo voltea, y aquí viene y vuelve y lo voltea, y vuelve y lo voltea, y vuelve y lo voltea, vuelve y lo voltea, que al final toda esta longitud, pues era la longitud inicial del serpentín. Entonces, este sistema concentrado, nosotros a qué lo podemos, digamos, como reducir. Entonces, nosotros podemos reducir ese sistema como si fuera este bloque de agua. ¿Sí? Esto todo es agua. Hagamos el tanque mejor. Entonces, este es el tanque. El tanque está lleno de agua. Y dentro del agua hay un pequeño cilindro. Y entre ellos se está transfiriendo calor. Entonces, claro, aquí ya podremos hacer balance de energía y sería que el H por el área superficial por... Entonces aquí, muy importante, ¿de dónde a dónde se transfiere el calor? El calor se transfiere de el cilindro, o sea, del serpentín que se encuentra a temperatura constante. Y bueno, ¿y por qué a temperatura constante? Sigamos leyendo el ejercicio. Dice que se desea calentar el agua de 290 a 340 utilizando un serpentín por donde pasa vapor saturado. Entonces, si nosotros vamos a la termodinámica, nosotros sabemos que en un proceso, en este proceso de acá donde tenemos vapor saturado a una presión de una atmósfera, tendremos una temperatura de 99.9 grados Celsius, que es la temperatura de saturación a una atmósfera, y si él está entregando calor, él lo que está haciendo es yéndose hacia allá. Y ese camino es a temperatura constante, porque esta línea que estoy dibujando acá es de temperatura constante. Además, si nosotros hacemos un corte a lo que está pasando dentro del serpentín, nosotros tendremos que esto será, por decirlo así, el tubo, ¿no? Y por dentro de él estaría pasando el vapor. Entonces acá está entrando el vapor y aquí pues va saliendo. Y él libera calor así, de esta forma. Y ese calor que libera, pues, aquí tendré una temperatura, aquí tendré otra temperatura, hagamos un zoom. Sí, aquí tendré una temperatura, otra temperatura, otra temperatura, pero si nos damos cuenta es muy, muy pequeño. O sea, es muy pequeño, entonces es muy pequeño y aparte nos dice que ignoremos la conductividad o sea, no que ignoremos la conductividad, sino la resistencia térmica de esta pared porque es muy delgada y pues los elementos con los que está hecho son
conductores altísimos. Entonces, lo que uno puede decir es que esta temperatura superficial es aproximadamente la temperatura del fluido. Y entramos a una nueva reunión para que no quede esta cortada, porque ya queda menos de un minuto.